lo que también se ha demostrado a lo largo de este tiempo es que los vicios o los problemas de fondo que existieron en la composición social de las cooperativas de propietarios, no estoy hablando ni de la parte edilicia ni de la parte de dinero en este caso, sino que estoy hablando de su composición social, es un tema no superado. Hoy nos encontramos con que la inmensa mayoría de las cooperativas de propietarios del ministerio tienen los mismos males o peores incluso que los que tienen las cooperativas anteriores. Entonces, cuando asistimos a asambleas como en Durazno, donde vemos que hay una cooperativa que levantó la mitad, ahora ya son pajonales dentro de los cimientos, dentro de la columna, del esqueleto que tiene la vivienda, pasaron 7 años sin construir, y nos enteramos que al mismo instituto técnico se le va a dar el dinero para que las termine, sin explicarle a la gente que en realidad le van a dar 1000 UR para construir en general, pero le van a cobrar 2.300 por todos los intereses de obra que generó. Bueno, lo que demuestra de que acá no hay una herencia maldita, acá se está generando esa propia herencia y comienza a ser peligroso. Hoy, en esa cartera donde no hay federación, donde solo existen funcionarios del ministerio diciéndole a la gente cómo debe organizarse, lo único que vemos es que no se supera el tema morosidad, no se supera el tema de cohesión social, no se superan los temas edilicios, no se solucionan los temas que se reclaman por parte de la gente, y asistimos de esta manera a una historia repetida, lo que decía antes, un poco en broma, un poco en serio, estamos como en el 18 Brumario, ¿no? La historia repetida ahora como tragedia. Y esto no implica reconocer que se avanzó en un montón de aspectos que tienen que ver con la reglamentación, que tienen que ver con ponerle determinados topes a la actuación de los institutos o de determinadas exigencias a las cooperativas. El tema es si esas exigencias que hoy se le dan o se le hacen a las nuevas cooperativas son positivas con respecto a mantenerlas en su cohesión social, en su padrón social. Voy a poner un ejemplo que todavía no, lamentablemente no tenemos la confirmación oficial por parte del ministerio, pero en este llamado que hubo por carteras de tierras, una de nuestras cooperativas se presentó en un terreno concreto y desde antes de presentarnos nosotros ya sabíamos que otra cooperativa iba a presentar un proyecto diferente que no estaba contemplado dentro de los parámetros que el ministerio nos hacía llegar de forma escrita con respecto a las alturas, al área a construirse dentro de ese terreno. Y ahora nos enteramos, extraoficialmente, se nos dice que se va a ser adjudicado a esa cooperativa porque tuvo mayor utilidad de suelo a la hora de construirse. Entonces yo me pregunto, ¿y cómo de antemano nosotros ya sabíamos lo que iba a presentar la otra cooperativa? ¿Sí? Que no estaba dentro de la reglamentación del ministerio. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo es posible que nosotros ya supiéramos que se iba a presentar un proyecto para 28 viviendas, para 27, cuando, según toda la normativa que nos mandaba el ministerio, no entraba más de 18? Que alguien me lo explique. Esto lo denunciamos nosotros ante la Directora Nacional de Vivienda. Tenemos la documentación en las computadoras. Nadie responde. Entonces, la gran pregunta que uno se hace es que más allá de todas las buenas intenciones que hay con respecto a adjudicar la tierra del Estado y que no sea una privatización para determinadas federaciones o determinados institutos, ¿cómo es posible que suceda este tipo de cosas cuando se quiere procedimientos cristalinos, verdad? Otra cosa, ¿cómo es posible que se demoren lo que se demoran determinadas respuestas que no llegan cuando uno formula las denuncias o formula las inquietudes en un tiempo prudencial? Evidentemente estamos asistiendo a una especie de enquistamiento de algunas prácticas que no son positivas de acuerdo a la idea que se tiene de funcionamiento
en este caso de la cartera de tierra, podríamos hablar de préstamos, podríamos hablar de cómo solucionar los temas hacia atrás. Hay una apuesta muy fuerte, y esto forma parte de lo mismo que estoy diciendo, hay una apuesta muy fuerte por parte del Estado en solucionar los temas hacia adelante con las nuevas cooperativas, sin comprender que estamos en una franja donde nos han quedado miles de viviendas en una situación irregular y que tenemos que solucionar. Y algo que hemos marcado y que, bueno, el tiempo dirá y se verá si algún día somos capaces de revertirlo o de impedirlo. Yo creo que por este camino, por el camino de la no búsqueda de solución rápida de determinadas situaciones que son urgentes, estamos camino a convertir en asentamientos verticales o asentamientos con otra modalidad jurídica, ¿no? Pero en composición social casi de manera demasiado similar. Uno se pregunta cuántos intrusos hay actualmente en el sistema cooperativo. El acuerdo que nosotros firmamos pretendía encontrarle una solución, al menos, o comenzar a trabajar en una solución para ese tema. Evidentemente, si encontramos un Estado que te hace firmar una declaración jurada una vez cada muerte de obispo, que diga no tengo vivienda alquilada y vale cualquiera, estamos ante una dificultad bastante notoria, ¿no? Yo recuerdo en el año 2008 tuvimos una discusión fuerte con la anterior administración de la Dirección Nacional de Vivienda, porque había permitido comercios en una cooperativa. Digo que una vivienda que tenía que estar destinada a eso, a vivir en núcleo familiar, además tenía un comercio. Nosotros nos oponíamos tajantemente, además era una cooperativa que encima estaba exonerada de contribución inmobiliaria, es decir, estábamos exonerando a un comercio incluso de algo que no debería estar y que, bueno, además de una infinidad de elementos que habíamos planteado. Esta situación tampoco se ha revertido. Al día de hoy, continúan existiendo comercios en viviendas cooperativas, en viviendas donde encima nos encontramos que están actuando funcionarios del Ministerio de Vivienda. Entonces, la gran pregunta que uno se hace es ¿para qué existen determinados reglamentos? ¿Para qué existen determinadas disposiciones? O, lo que es peor, ¿cómo es posible que tengamos una apertura tan grande a comprender la situación económica de determinados núcleos familiares que les obliga a tener un comercio, por ejemplo, en su vivienda para subsistir, y no podamos entender de que el sistema de subsidio que nos están proponiendo a nosotros con personas jubiladas que ganan 6.000 pesos es absolutamente insuficiente con respecto a las necesidades que tiene esa familia? ¿Por qué ese doble criterio? ¿Por qué entendemos una cosa para este lado, pero a la hora de entenderlo para este otro nos cuesta tanto? Y esa es una diferenciación que no nos corresponde a nosotros, no la hemos hecho nosotros. La ha hecho la propia administración a través de estos procedimientos, a través de un procedimiento que es habilitar que existan comercios en viviendas cooperativas y al negarnos la posibilidad de un subsidio mucho más justo en viviendas donde tenemos parejas de jubilados, viviendas de dormitorios que no tienen otra solución habitacional, pero que tienen para pagar cuotas de 8.000 pesos y que el actual convenio nuestro dice que lo máximo a cubrirle como subsidio son 4.000. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, es algo que a nosotros nos preocupa, que lo hemos incorporado en la discusión y que si bien encontramos que tenemos puntos en común con la DINAVI, a la hora de instrumentar soluciones no encontramos la misma receptividad. Seguimos discutiendo algo que presentamos cuando estaba, repito, el arquitecto Américo Rocco. Nosotros hemos propuesto en más de una oportunidad que las cooperativas que se acojan a determinados beneficios de los acuerdos deben permanecer dentro del régimen cooperativo y se deben buscar los instrumentos de contrapartes que nosotros ya las empezamos a hacer y que ahora lo hemos parado porque las contrapartes las ponemos nosotros, nada más. El Estado no pone ninguna contraparte, pero por ejemplo lo que eran los contratos de uso y goce.
En este sentido sucede algo exactamente igual que como sucede en los comercios, o lo que planteábamos en los comercios. Se está asesorando a una cooperativa en que caiga en una infracción, en decirle que si no paga el de al lado no tiene problema él, cuando en realidad tiene problema el usuario que también paga, porque la hipoteca recae sobre la cooperativa en tanto no haya adjudicación de propiedad. Entonces, en vez de actuar el ministerio diciendo, bueno, acá los obligamos a todos a que adjudiquen en propiedad, o de lo contrario, pagan por todo, que es lo que se debería hacer en el sistema de cooperativa de propietarios sin adjudicación de propiedad. Y lo hemos reclamado en más de una oportunidad, pero no encontramos administrativamente los pasos. Como primera medida preparatoria a la Asamblea General, nosotros lo que hemos instrumentado son una serie de zonales donde estamos discutiendo con las cooperativas la base que va a tener este documento y estamos recogiendo los aportes de las mismas con respecto a ciertas opiniones en cuanto a temas puntuales. Nos reafirma de alguna manera algo que nosotros percibíamos en el debate, y es que hay una inmensa mayoría de cooperativas que en la actualidad están negándose a continuar pagando la cuota resultante del acuerdo 2008 y bueno, no se podrá decir, digamos, que no hemos tenido la paciencia como para encontrar una salida. Estamos a mediados del 2012 y esas cooperativas continúan pagando. La segunda medida fue justamente abrir el abanico y comenzar a dialogar con otras cooperativas que no están incorporadas en la federación. Y para eso, no solo en Montevideo, sino que hemos comenzado a recorrer el interior de forma muy silenciosa. Por ejemplo, una de las cosas, de alguna manera, es que nos estamos, no negando, pero que estamos solicitando a las cooperativas del interior es que no haya una difusión en la prensa en tanto no tengamos acordado algunos puntos para actuar. Nos hemos encontrado, por ejemplo, en Colonia fue un ejemplo muy claro, en Florida, donde la prensa termina participando de ese tipo de encuentros que hacemos y se termina difundiendo posturas de la federación que no son tales. Entonces hemos optado por esto, que tenga menos impacto mediático, pero sí un mayor efecto en las asambleas que estamos protagonizando con ellas, con estos núcleos. Y el tercero es algo que estamos preparando y que va a ser posterior a la Asamblea General, que la tenemos proyectada para la segunda quincena de agosto, que será un encuentro abierto entre todos los deudores, y ya se ha comenzado a tener diálogo con comisiones administradoras de complejos habitacionales, por supuesto con cooperativas y sociedades civiles del interior, y la idea nuestra es comenzar a recoger como red, o como concepto de red, no como una postura donde Covipro sea el protagonista, digamos, de la reivindicación, sino como un concepto bien amplio de red de reclamos. Ese encuentro que lo estamos pensando en 2 días, donde probablemente participe gente del exterior, participarán también invitadas las otras federaciones cooperativas para plantear temas particulares, pero la caja de resonancia que nosotros pensamos darle y que nos interesa de manera fundamental es la participación de cooperativas, conjuntos habitacionales y sociedades civiles del interior, grupos organizados y no tanto, dándole el espacio para canalizar los reclamos y que por supuesto podamos tener esa primera etapa que es algo así como resumir el conjunto de reivindicaciones y de problemáticas que se están planteando, y luego a finales de noviembre poder hacer un segundo encuentro que no estamos descartando que sea en el interior, incluso en Colonia, ese segundo encuentro que nos permita ver si hemos podido avanzar y ahí sí saltar hacia una etapa organizativa un tanto superior quizás. Pero bueno, esto son cosas que tenemos que discutirlo en nuestra propia Asamblea General y también discutirlo con estos grupos invitados a participar del encuentro, donde no solo tendrán la posibilidad de exponer la problemática, sino también de aportar en cuanto a la idea de organización de esta red que estamos planteando.